Compañeras, compañeros, cuando se habló de la posibilidad de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se generó una expectativa que trascendió incluso al país. Hubo internacionalmente reconocimientos porque por fin México se ponía al día en un asunto que no tiene que ver solamente con cuestiones de intereses económicos, tiene que ver con la concepción de un Estado democrático, esencialmente, porque enfrentar a los monopolios en un ámbito tan importante como es el de el derecho a la información, no solo el de la libertad de expresión, no solamente, sino el derecho a la información, una información imparcial, verídica, una información a la que tienen derecho los hombres y las mujeres en una nación democrática y libre, resultaba sustancial. Y la reforma constitucional fue una reforma verdaderamente importante. Sabemos que hubo polémica, debate sobre los temas que eran trascendentes, sobre lo que se ha llamado las reformas estructurales. Pero en el caso de las telecomunicaciones se logró un enorme respaldo de la ciudadanía, insisto, incluso con reconocimientos desde el resto de las naciones del planeta. Pero eso que fue una reforma formidable, constitucional, yo diría que tal vez la más importante por su sentido avanzado, democrático para los ciudadanos, resulta que con la ley secundaria, con las leyes secundarias, pues se ha caído y se ha achicado. Y es de verdad penoso, es lamentable que así sea. En el caso del debate que se da sobre preponderancia, que no es un asunto menor, aquí ha habido un litigio sobre qué contiene la Constitución en la reforma que se realizó, cómo interpretar el concepto de preponderancia. Y hay quienes señalan que debe ser definido porque la Constitución lo dice, hablando de los sectores, del sector de telecomunicaciones y de el de radiodifusión. Pero hay quienes decimos que la Constitución señala que debe interpretarse en función de los servicios. Y si uno lee el artículo 28 constitucional, habla de los servicios, los define claramente. Y si vamos a los transitorios, el octavo transitorio, su fracción tercera, habla claramente y sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, de cómo se considera los agentes económicos, al agente económico preponderante. Lo dice, yo no quiero aquí pedir que le dé lectura la Secretaría de las comisiones, pero ahí está, lo podemos leer y se puede entresacar perfectamente. ¿Qué dice el octavo transitorio en su fracción tercera? Se considerará agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios, lo dice claramente, negro sobre blanco, de radiodifusión o telecomunicaciones, al que cuente directa o indirectamente con participación mayor al 50%. Servicios, ¿cuáles servicios? ¿A qué se refiere la Constitución, tanto en el 28, pero definido además de manera precisa en el octavo transitorio? Habla como servicios de telefonía fija, de telefonía móvil, de banda ancha móvil, de banda ancha fija, de televisión abierta, de cable satelital. Los define claramente. Y aquí hay un litigio que se ha instalado. ¿Cómo debería resolverse este litigio? Puesto que en la reforma constitucional, desde mi interpretación, efectivamente se menciona a los dos, aunque yo destaco que la definición que tiene que ver con los servicios es clarísima. Pues en un litigio de esta naturaleza, ¿quién estaría encargado de hacer la interpretación constitucional? La Suprema Corte, señoras y señores, es la Suprema Corte a la que le correspondería. No es un asunto de cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo haya interpretado antes de que se hiciera la ley secundaria, porque no se trata de eso y de que si lo descalificamos, ¿qué va a suceder? En litigios de esta naturaleza que son muy relevantes, es la Corte quien tiene que definir. Pero desde el punto de vista del PRD, y yo lo subrayo aquí, nos queda claro que cuando se habla de preponderancia se está refiriendo de manera clarísima a los servicios.
De otra manera, lo que sucede cuando no se hace esa interpretación es que se deja la base para que el poder, yo no diría de un monopolio, del duopolio, se mantenga. Pero además hay otro asunto que a mí me preocupa enormemente, esto que se ha dado en llamar poder de mando, porque el poder de mando significa que incluso sin tener 51%, más del 50% de las acciones de una empresa, con que una de las grandísimas empresas en telecomunicaciones ceda algunas de sus acciones y se quede con 49% en varias empresas, en múltiples empresas, va a tener el control en un ámbito fundamental. Si vamos al detalle, lo que vamos a encontrar entonces es que el fin de los monopolios para generar competencia, diversidad, para generar la posibilidad de múltiples medios de comunicación no se está garantizando. Y por eso nos parece tan preocupante, porque aquella gran reforma constitucional en la que nos pusimos de acuerdo no se está dando. Lo lamentamos enormemente, porque nos comprometimos de manera muy decidida. Y luego yo solamente, para no abundar, porque tenemos un tiempo límite, aunque efectivamente agradeciendo el señalamiento de que nos podemos volver a inscribir, yo señalaría la preocupación por el artículo 190, que como se ha dicho ya aquí, puede y violenta, si se aplica, no solamente el derecho a la privacidad, sino también significa una violación de las comunicaciones privadas. Resulta muy preocupante. ¿Y por qué resulta preocupante? Dicen que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Pues estamos viendo el planeta, el gran debate y lo que ha generado distancia entre gobiernos que son aliados, como el de Estados Unidos y el de Alemania, por hablar solo de ellos. Ha habido protestas del gobierno de Brasil y del gobierno de Inglaterra. Le pediría que concluya la concluyo con unas cuantas palabras sobre este tema. Es la intervención y el enorme poder que se da para intervenir las comunicaciones privadas, de telefonía celular, de internet, que esto da enorme poder. Un enorme poder es el gran hermano, Big Brother, instalado entre nosotros. Pero lo más preocupante es que aquí, a quienes se les da la posibilidad de esta intervención de localización georreferenciada y de mantener datos durante 12 meses y luego otros 12 meses, es a los concesionarios, y mantener esa información en forma magnética. Esto es insoportable, no puede ser, porque yo quiero decir que si hasta en el Capitolio en Estados Unidos se han quejado por el espionaje y la cooptación de sus datos privados por la Agencia Nacional de Seguridad, aquí todas y todos, con esto que se estaría aprobando, estaríamos, y todos los ciudadanos y ciudadanas, sujetos a poder estar en esos datos electrónicos que tuvieran los concesionarios. Es una violación que no podemos, no debemos permitir. Muchas gracias.